Continuemos con nuestra serie Jesucristo es asombroso. Sigamos en el capítulo 14 del Evangelio según Marcos. Y hoy vamos a ver los versículos desde el 12 hasta el 21. Ya concluimos esas tres historias sobre los líderes religiosos que tramaron matar a Jesús, sobre la jovencita que ungió a Jesús y sobre Judas, quien se unió a los líderes religiosos para destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y la historia que vamos a ver hoy ya nos traslada a un día antes, de hecho una noche antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y nos va a hablar todavía más sobre aquel que lo traicionó. Así que leamos la palabra y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traicione? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Esta es la palabra de Dios. Y bueno, acabamos de leer y es un pasaje fuerte, ¿no? Es el momento de la última cena de nuestro Señor Jesucristo, la última vez que celebró la Pascua e instituyó la cena, aunque esa parte de la institución de la cena será para la próxima enseñanza con la ayuda de Dios. Pero es en ese momento tan especial de esa cena donde Jesús ya declara abiertamente que no solamente va a morir, sino que uno de los 12 lo va a entregar, lo va a traicionar. Y aunque la palabra que le da el título a esta enseñanza no está en el texto, de hecho es una palabra que no es tan usada en la Biblia, pero es una verdad enseñada de manera clara y particular en la Biblia, y creo que también es la verdad en la cual se centra este pasaje, o una de las muchas verdades en las cuales se puede centrar, pero creo que es una muy importante, y es la soberanía. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: soberanía asombrosa. Así que alguien puede preguntarse: venga, pero es que por ninguna parte allí está la palabra soberanía. Pero creo que este es uno de los pasajes que más nos habla de la soberanía de Dios, junto con esa otra verdad innegable, pero dos verdades que parecen irreconciliables, pero que son reales, y es la responsabilidad del hombre. Voy a hacer esta pregunta, por eso creo que este pasaje se centra mucho en esto. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia dice que ya estaba escrito que Jesús iba a ser traicionado? ¿Que acaso Judas no hizo solo lo que tenía que hacer? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta o te la han hecho? Hay muchas personas que te han dicho, o quizá alguno de nosotros lo haya pensado: qué pesar de Judas, si es que tenía que ser así. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Aquí vuelvo e insisto en esto, nuevamente no es por tirarle pullas a este falso maestro, pero es que uno lee un pasaje de estos y a quién le cabe en la mente decir que pobrecito Judas. Puede ser que alguno lo haya pensado, alguno de nosotros, pero un predicador hablando con estos términos, no, mis hermanos. Pues ese es el punto. El punto es que lo que Judas hizo, literalmente, estaba escrito. Así de simple. Pero Judas fue responsable. Eso es lo que se conoce como la soberanía de Dios. Los planes de Dios, lo que Dios ha decretado, se cumple
porque se cumple, sin importar nada. Pero eso no significa que mis acciones, que yo no sea responsable de mis acciones, que yo no sea responsable de mi maldad. Lo voy a decir de esta manera en esta introducción. Uno de los conflictos más grandes, una de las verdades más grandes, y acepto esto, para resolver, más difíciles de resolver, es el problema del mal. Porque ese Dios es bueno y todopoderoso porque existe el mal, porque Dios no acaba con el mal. Ese ha sido llamado una teodicea, ha sido llamado una teodicea, es decir, es uno de los conflictos más grandes. ¿Cómo reconciliamos a un Dios bueno y todopoderoso con un mundo donde existe tanta maldad? ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? ¿O por qué Dios no creó un mundo sin maldad, sin dolor? ¿Qué acaso de pronto uno en medio de su enfermedad, de su dolor, de su angustia no se pregunta por qué Dios no quita esto, cierto? Y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes. Claro, de eso no va la enseñanza, pero a lo que me refiero es que creo que eso es un gran problema, difícil de resolver. Los mejores teólogos debaten sobre esto, los mejores pensadores de la historia lo han hecho y creo que es un tema complejo, difícil, pero este tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no creo que sea complejo, no creo que sea difícil, literalmente es imposible. ¿A qué me refiero? Con esto cierro esta introducción y vamos a la enseñanza en 2 puntos. A lo que me refiero es que la Biblia aborda los temas más importantes de la realidad del ser humano. La Biblia aborda los temas más relevantes del existencialismo. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? De que el ser humano esté aquí en esta tierra, de poder pensar, razonar y de todo lo que vivimos. La Biblia aborda todos esos temas que son los verdaderos importantes y relevantes para el hombre. Pero en este tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, la Biblia no lo hace a un lado. Sí que lo aborda. Creo que si hay un libro que aborda el tema de un Dios soberano y un hombre responsable, es la Biblia. Pero la Biblia no resuelve el dilema. En otras palabras, lo que la Biblia hace es decirnos, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y no nos explica por qué. En otras palabras, es algo que debemos aceptar. Es como cuando la Biblia dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez dice que es uno. Eso, por más que los teólogos se quieran romper la cabeza, no lo vamos a poder resolver. Hay misterio en esto. Pero en esto de que Dios es soberano y el hombre es responsable, es una realidad que la Biblia enseña. Y creo que esta historia de Judas nos deja ese punto, es decir, no nos explica, sino que nos dice, esto es así. Cada acción mala del hombre es responsabilidad de ese hombre que la cometió. Pero Dios estaba en control de esto. Y aún Dios permite eso porque Él tiene propósitos con esto. Entonces es fuerte, es fuerte. ¿Qué significa esto? Que cada maldad que se comete en este mundo es responsabilidad de quien la comete, sí, pero ¿y a qué acaso eso no estaba escrito en el libro de Dios? También. Alguien podría decir, ay no, pero ¿cómo vas a decir una cosa de esas, Alex? Bueno, yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Será que hay maldad más grande en este mundo que los seres humanos hubiéramos matado al Hijo de Dios? ¿Hay una maldad más grande que esta? ¿Que Dios hubiera enviado a su Hijo desde el cielo y nosotros los seres humanos lo hubiésemos puesto en una cruz? Esa es la peor maldad que se ha cometido y jamás se podrá cometer en el universo entero. Pero ¿fue el plan de Dios o no? Como lo vamos a ver en un instante en la palabra. Y de hecho, antes de la creación del mundo, ya Dios había diseñado esto. Lo acabamos de leer en un instante, lo vamos a enfatizar. Estaba escrito que el Hijo de Dios tenía que morir. Pero fue responsable Judas de lo que hizo. ¿Fueron responsables esos líderes malvados de lo que hicieron? ¿Fueron responsables de su maldad? Sí. ¿Cómo reconciliamos eso? No podemos. Y es más, la misma Biblia nos dice que no podemos. Y lo vamos a ver en esta enseñanza. Así que creo que es un tema muy fuerte, pero pido a Dios gracia para que lo podamos comprender y aceptar, pero no solamente esto, sino que si tú y yo estamos en Cristo, poder ver que si no fuera por la soberanía de Dios, no seríamos salvos. Veamos entonces nuestro primer punto y es el decreto soberano. Con el decreto soberano enfatizamos lo que acabé de decir. Todo, absolutamente todo está escrito. No quizá en un libro que tú y yo podamos leer. Lo voy a decir de esta manera. El día de mañana, si va a existir, Dios ya sabe qué va a pasar al pie de la letra con pelos y señales, no solamente en la tierra, sino en el cielo y en cualquier lugar del universo y donde quiera que exista algún lugar donde haya seres, donde haya algo tangible. El punto es que Dios
es el Dios de la historia. Dios es el Dios que dicta el curso de la historia. Lo que sea que vaya a ocurrir mañana, si va a haber un mañana, sea bueno o sea malo, eso está en control soberano de Dios. Y sea lo que sea que ocurra, tiene planes y propósitos en Dios. No queriendo decir con esto que Dios sea el autor del mal, pero sí que Dios tiene un propósito y Él lo ha determinado. Así que cuando Dios tiene un propósito y Él lo ha determinado de manera literal, se cumple porque se cumple, como decimos nosotros, no hay vuelta de hoja. Veamos esto en los versículos 12 al 16, en una historia muy interesante. El primer día del Festival de los Panes sin Levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, detengámonos allí un instante porque este hecho es muy importante. Es de lo que nos viene hablando la palabra de Dios ya desde días anteriores. Jerusalén se estaba preparando para este momento y llegó. Recordemos que era una festividad de toda una semana, donde se sacrificaba el Cordero de la Pascua, acto que les recordaba a los israelitas el día en que Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. Pero no solamente se sacrificaba el Cordero de Pascua, sino que se celebraba también la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días, y esta fiesta empezó el jueves. Pero no solamente esto, sino como ya vimos, y es que Cristo venía a cumplir el propósito verdadero para el cual se había instituido esa fiesta, porque Él era el Cordero Pascual que vino a traernos la salvación, la verdadera libertad. Literalmente, esta va a ser la última Pascua que se va a celebrar verdaderamente en la historia, porque después de esto ya esa verdad se cumplió en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, este detalle es muy interesante, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? ¿Por qué este detalle es tan importante? Porque ya aquí la palabra de Dios nos está diciendo que esta es la cena más maravillosa que llegó a tener nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque no sabemos si los años anteriores ellos realmente tuvieron esta cena. Porque recordemos que la cena de Pascua se hacía era en familia. Si la familia era muy pequeña, se unía con otra familia para celebrar la Pascua, pero esto no era con los amigos, esto no era con los discípulos, esto era en familia. Por eso, repito, la Biblia no registra, posiblemente esta sea la cena más importante, pero no solamente por esto, sino que allí se va a instituir la cena del Señor, que es una de las verdades más hermosas que Dios nos regala para aquellos que creemos en Él, poder compartir juntos la mesa. Pero notemos que aquí no sabemos si ya Jesucristo había hablado de esto y les había dicho esta cena. Y de hecho hay otros lugares en la Biblia donde dice que Jesús tenía muchos deseos de sentarse a comer esta cena particularmente. Nuevamente, no sabemos, lo más seguro, lo más posible es que Él no haya comido la cena nunca con sus discípulos o la Pascua, pero esta sí. Y aparte de eso, ellos sabían que Él quería comer esta Pascua con ellos y ellos quisieron prepararle la cena de Pascua. Versículo 13, así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Este detalle es muy importante y lo entendemos con lo que vimos hace 8 días. ¿Por qué Jesucristo no los envió a todos? Ahora, ¿cuáles fueron los 2 discípulos? No lo sabemos, pero ¿por qué a 2? Recordemos que Judas ya había pactado con los líderes religiosos prender a Jesús, capturarlo, traicionarlo. Así que ahí es donde vemos la soberanía de Dios. Jesucristo no va a morir un día antes o un día después, va a morir el día que estaba determinado, que estaba decretado. Si Jesús les hubiera dicho a todos los discípulos esto, seguramente que allá hubiera llegado la guardia, allá hubieran llegado los líderes religiosos a capturar a Jesús y todo esto se hubiera echado a perder. ¿Notamos? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? Que cuando Dios tiene un plan, un propósito, Él va a impedir los planes malvados y cualquier acción del hombre porque su propósito se va a cumplir. Así que el propósito de Dios era que su hijo viniera a morir, pero no el jueves, sino el viernes. Vemos la soberanía de Dios, aunque ya ahí se va mostrando también la responsabilidad humana, pero los hombres son responsables de cada una de sus acciones. Y notemos las instrucciones que Jesús les da. De hecho, son instrucciones muy particulares. Al entrar en la ciudad, recordemos que la Pascua se celebraba directamente en Jerusalén, pero había tanta gente que muchos se albergaban o se hospedaban a los alrededores. ¿Dónde se estaba hospedando Jesús en esta ocasión? En Betania. Lo vimos hace 15 días con la cena que le prepararon allí, en la casa de Simón, donde fue ungido por María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y solo son unos cuantos kilómetros, así que se podía llegar fácilmente a pie. Así que Jesús les dice, cuando entren a la ciudad, al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Ahora, ¿por qué esto es tan interesante?
En esa época los hombres no cargaban los cántaros con agua. ¿Quiénes eran? Las mujeres. Pero yo pensaba en esto y digo, ahí es donde vemos la soberanía de Dios en cada acto hasta pequeño. Yo quiero aclarar esto, que quede bien claro, espero que no vaya a haber malos entendidos. En ninguna parte dice la Biblia que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Eso no está en la Biblia, pero quiero decir que eso es cierto. Lo que sí está en la Biblia es que un gorrión no cae a tierra si no es la voluntad del Padre, pero lo que significa es eso, no hay nada, por pequeño, por insignificante, por extraño que parezca, que no esté en control de Dios. No sé si fue que es en este momento, precisamente por la preparación de la Pascua, por todo el alboroto, por todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén. A lo mejor las mujeres de esta casa estaban muy ocupadas o quién sabe qué estaban haciendo. Necesitaban agua, le tocó a un hombre salir a hacer lo que le tocaba a una mujer. Y no estoy diciendo con eso que eso esté mal, pero es que en esa época, en esa cultura, al hombre que le tocó esto, ¿cómo se sentiría? Avergonzado, un hombre cargando agua en un cántaro cuando eso lo hacían eran las mujeres. Pero ¿estaba Dios en control de esto? Por el lenguaje que se está usando aquí, nuevamente lo que Cristo está diciendo es, yo soy el que controlo las cosas, todo en este mundo, hasta que a un hombre le tocó cargar un cántaro de agua. Cuando miro a este Dios, digo, qué hermoso saber que nosotros creemos en un Dios que es soberano y está en control de todas las cosas. Esa era una señal muy particular, ver a un hombre cargando un cántaro de agua. ¿Qué se iba a imaginar este hombre que esa circunstancia particular era una señal para un acto tan grande como la última cena de nuestro Señor Jesucristo? No sé si este hombre iría renegando cargando ese cántaro de agua, que nadie me vaya a ver. Y se encuentra a dos hombres de frente. Y aparte de eso empiezan a seguirlo. ¿Qué pensaría este hombre? En medio de esta historia no puede pensar todo lo que quiera, pero mis hermanos, fue real. Pero podemos ver los detalles. Dios estaba controlando las circunstancias. ¿Qué pasó con las mujeres? No sabemos, Dios sí sabe. La Biblia no nos da esa clase de detalles, pero estos detalles que nos da son muy interesantes. Y el versículo 14 dice, en la casa donde él entre, se fueron detrás de él, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Nuevamente el idioma original, el lenguaje que se utiliza aquí, da a entender, este hombre no sabía que esto era así. Ahora, es demasiado interesante, nuevamente, hay un hombre que tiene un salón grande en la parte alta de su casa, se entiende por esto que era adinerado. No sabemos si fue que le nació del corazón, como decimos nosotros, un pálpito. No sabemos. El punto nuevamente es que el idioma original da a entender, la historia da a entender, este hombre no sabía. Mandó a preparar o hasta quizá él mismo preparó ese cuarto. Todo está organizado. Él no sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, tenía un propósito glorioso. ¿Quién puso esto en el corazón de ese hombre? Dios. Todo lo que sucede está en los planes perfectos de Dios. El versículo 15 dice, Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Todo estaba preparado. Allí deben preparar nuestra cena. ¿Qué dice el versículo 16? Y allí está. Entonces los discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Los detalles estaban diseñados por Dios mismo. No sabemos cuál fue la disposición o voluntad de cada hombre que hizo esto, de cada persona que hizo esto. Nuevamente, no conocemos la disposición y voluntad de ese hombre para llevar ese cántaro de agua, de aquel hombre dueño de esa casa tan grande para preparar ese cuarto. No sabemos cuáles eran sus planes, sus propósitos, pero Dios lo estaba disponiendo todo para un plan, para un propósito glorioso. Ese es el Dios soberano en el que creemos. Así que notamos que aunque el texto literalmente no nos está hablando, no está diciendo, esta es la soberanía de Dios, pero podemos ver que la historia nos habla de la soberanía de Dios. Quiero que veamos unos cuantos pasajes que resaltan esto en Números capítulo 23, versículos 18 y 19. Bueno, la historia es de hecho extensa. Si puedes leerla en casa, te la recomiendo por si nunca la has leído. Es muy interesante. Los pongo en contexto y luego vemos estos dos versículos. Israel va rumbo a la tierra prometida y ha tenido que enfrentarse con varios reyes, varias ciudades. Algunos de ellos no lo han querido dejar pasar rumbo a la tierra prometida, han sido un obstáculo, pero hay un rey particularmente que quiere destruir a Israel.
pero ha escuchado las historias de cómo Israel es indestructible, invencible, así que este hombre manda a llamar a un brujo, a un falso profeta, a un vendido, literal, perdón por las expresiones, pero es que no da para más. Ese es el famoso Balaam, aquel que le habló una burra. ¿Recuerdan la historia si la han leído? Lo interesante es que este hombre viene a maldecir a Israel. Pero, ¿qué dice Números 23, 18 al 19? Nuevamente, es solo un pequeño detalle porque la historia es extensa. Dice, este es el mensaje que Balaam transmitió. Cuando Balaam iba a maldecir a Israel, no pudo. Dios lo tomó y terminó bendiciéndolo. Levántate, Balak, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Por qué estas palabras? Porque lo que este hombre está diciendo, usado por Dios, es donde vamos. Dios puede usar una burra para hablarle a Balaam y después puede utilizar a este hombre necio e impedir que diga, que profiera la maldición y empiece a hablar verdad. Ese es el punto. Ese es el Dios soberano que controla todas las cosas. ¿Y saben qué dijo este hombre? ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo voy a maldecir al pueblo de Israel si Dios lo ha bendecido? De ahí que a mí me encanta es, mis hermanos, nada le pasará a un hijo de Dios si Dios no lo permite. No es que yo no crea en la maldad, no es que yo no crea en que hay un diablo, en que hay demonios. Como el dicho por ahí, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Pero a mí no me da temor, no porque yo sea más. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque solo Dios puede permitir las cosas. ¿Ustedes creen que si Dios lo ha bendecido a uno, un hombre lo puede maldecir? No. Y ese fue el punto. Aunque le estaban pagando mucho dinero a Balaam, lo que Balaam le estaba diciendo, ¿y por qué Dios lo tomó en ese momento? Porque si no, él profiere la maldición y le cobra a ese rey. Es bien engañador que era. Pero lo tomó Dios y no pudo maldecir y hasta le dijo, ¿usted cree que Dios bendijo a ese pueblo y yo lo puedo maldecir? No, olvídate. No puedo, no soy capaz. Dios no miente. Cuando Dios dice una cosa, la cumple porque Él es soberano. Bueno, dejemos por un lado a Balaam, pensemos en lo que dijo el salmista en el Salmo 33, versículos 9 al 11. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Ese es el Dios soberano, que con una sola palabra trajo el mundo, trajo el universo a la existencia. Apareció por orden del Señor. Esa es la realidad. Versículo 10, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Lo que sea que ocurra en cualquier lugar de este mundo, en cualquier nación, con cualquier gobernante, con lo que sea, eso está en control de Dios. A mí no me gusta la forma de gobernar del señor Petro, pero ese señor está allá porque Dios lo puso, porque mi Señor, con mayúscula, es el que controla todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si Él quiere que a esta nación le vaya bien, le va bien. Y si Él quiere que le vaya mal, le va mal. Versículo 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados por ningún rey, por ningún hombre. Más bien Él es el que frustra los planes de los hombres. Ese es el Dios soberano. Isaías lo dice de esta forma en Isaías 46:10. Bueno, de hecho es Dios hablando por medio del profeta. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Él sabe qué pasará mañana y pasado mañana. Él sabe qué pasará por toda la eternidad. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Solo hay uno que lo que desea lo hace y se cumple sin importar si el mundo entero se levantara en contra de él. Nadie puede contra él. Pero vayamos al Nuevo Testamento. Conectemos más este versículo con lo que nos está enseñando la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 11, hablando de Cristo, salvando a judíos y gentiles, introduciéndolos en un nuevo pueblo, en un nuevo cuerpo, en un solo hombre, judíos y gentiles ahora unidos. Se derribó el muro de separación y ahora están juntos en algo que Dios ha llamado iglesia, pues dice que ese era su plan eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El plan de Dios antes de siquiera crear el mundo era que un día su Hijo viniera a morir por judíos y gentiles y formar un nuevo pueblo al cual él llamaría su iglesia. Así que Cristo muriendo en la cruz, Cristo siendo traicionado por Judas, estaba dentro de los planes de Dios. Ay, pero entonces, ¿qué pesar de Judas?
Si alguien tenía que traicionar al Señor, si es que estaba escrito, si ese fue el plan de Dios, ¿por qué Dios dice que Judas es malo? Porque Judas fue malo, porque Judas fue malvado, porque Judas fue perverso. Es lo que nos ha venido enseñando la palabra de Dios una y otra vez. Mis hermanos, esa es la realidad. El hombre es responsable de sus actos. Judas fue responsable de traicionar a nuestro Señor Jesucristo, aunque eso ya estaba escrito. Veamos en segundo lugar entonces la responsabilidad soberana. ¿Y por qué le he puesto la responsabilidad soberana? Porque así es. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, aun cuando en sus planes pueda estar un acto malvado del hombre como Judas traicionando al Hijo de Dios, pero eso no quita que el hombre sea soberanamente responsable de cada una de sus acciones. Veamos esto en los versículos 17 al 21 y vayamos directamente al texto porque es muy fuerte. Por la noche Jesús llegó con los 12. Así que en esta cena hay 13 personas, Jesús y los 12 apóstoles, incluido obviamente Judas. Precisamente, ¿qué dice el versículo 18? Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo, detengámonos solo un instante porque quiero enfatizar más esto. Mis hermanos, recordemos, en esta cultura, para esa época, tú no comías con cualquier persona. Comer era uno de los actos más personales, más íntimos, donde se expresaba el mayor cariño, el mayor afecto. Pero si a eso le agregamos que esta no era cualquier comida, sino que era una comida especial, pero si a esto le sumamos más detalles, como que esta era la cena de Pascua, nuevamente un festival que se hacía era con la familia, lo que Cristo está diciendo es, aquí está mi verdadera familia. ¿Alcanzamos a entender la magnitud del acto perverso de Judas? Quien traicionó a Jesús no fue cualquier persona, fue un propio discípulo de Jesús. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo enfatizo todavía más. Como dice aquí, les digo la verdad. Uno de ustedes que está aquí comiendo, que está aquí cenando, que está aquí teniendo este acto tan íntimo conmigo, me traicionará. Mis hermanos, esto fue tan fuerte, de verdad, que es donde digo, a mí no me gusta mover a las personas a las emociones, porque es que para eso no es el púlpito, para eso no es este lugar. Pero honestamente, a veces me pregunto si somos conscientes de lo fuerte que está ocurriendo aquí, porque ¿qué dice el versículo 19? Ellos muy afligidos o muy entristecidos. Estas palabras fueron tan fuertes que todos se entristecieron. Tanto que aquí viene algo para mí, es que esto honestamente es desgarrador. Le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Esto fue tan fuerte que nadie fue capaz de mirar a su lado. Perdón por lo que voy a decir, pero es que es real. No importa cuántas metidas de pata hubiera hecho Pedro, pero nadie miró a Pedro. Pedro se miró a sí mismo. ¿Traicionar a Jesús? ¿Quién? Y cada uno, con mucho dolor, empezó a preguntarse, ¿seré yo? Nadie dudó de Judas. Nuevamente nadie miró a su lado. Con mucho dolor en el corazón, en el alma, cada uno empezó a preguntarse, ¿seré yo? Mis hermanos, ¿podemos entender lo fuerte de esto? Así que aquí podemos ver, había 11 verdaderos discípulos, que aun cuando Jesucristo profirió estas palabras, hasta se preguntaron si eran ellos. Es la misma realidad del cristiano. El cristiano se pregunta, ¿soy acaso yo digno de que Jesús sea mi Señor? ¿Soy acaso yo digno de que su espíritu esté en mi vida? ¿Soy acaso yo digno de participar de toda su grandeza, de toda su misericordia, de toda su bondad? Al final, cuando Jesús dijo que uno de ellos, de los más íntimos, de los más cercanos, lo traicionaría, esa palabra fue para cada uno de ellos y solamente pudieron preguntarse, ¿seré yo? ¿Y qué dice el versículo 20? Él contestó, es uno de ustedes 12. Y repite esto, que come de este plato conmigo, literalmente que moja el pan conmigo. Literalmente es que mis hermanos era meter la mano en el plato, por eso era tan especial. Si acaso, un padre dejará que su niño pequeñitico le meta la mano al plato y eso por accidente, ¿sí o no? Pero ¿quién deja que otro coma del mismo plato con él? ¿Quién utiliza el mismo cubierto de otra persona?
O de pronto si acaso los esposos, y eso si acaso. Si notamos la intimidad de esta cena, y era uno de estos que comía, que mojaba el pan, que estaba allí, supuestamente expresando también esa intimidad y esa cercanía con Jesús, quien lo iba a traicionar. Pero aquí es donde viene la parte más fuerte de esta enseñanza. Y Jesucristo mismo fue quien lo declaró, pues el Hijo del Hombre, recordemos, título que Jesús usaba para referirse a sí mismo, tiene que morir. Es que no era que iban a traicionar a Jesús en un negocio, no era que iban a traicionar a Jesús por algo pasajero, es que estaba traicionando a Jesús para matarlo. No fue un error, no fue una metida de pata como las de Pedro, es que era que realmente lo iba a matar. Pero ¿saben qué dice Jesús? Tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Ahí está, soberanía de Dios. Lo que Judas estaba haciendo ya estaba escrito, ya estaba escrito. Ya las Escrituras lo decían hacía mucho tiempo. ¿Cuántas historias podríamos ver del Antiguo Testamento? De, por ejemplo, Caín matando a Abel, de los hermanos de José vendiéndolo como esclavo a Egipto, de un propio hijo sublevándose contra el rey David, o de Saúl persiguiendo a David. La historia de la Biblia, si uno es honesto, es la historia, particularmente el Antiguo Testamento, la historia de cómo los hermanos se matan entre ellos. Esa es la realidad. De cómo el ser humano, a menos que Dios haga una obra en el corazón, nos destruimos a nosotros mismos. Pero es la historia de cómo el ser humano, que no tiene a Dios en su corazón, si puede, mata a Dios. Y digo si puede porque mataron al Hijo de Dios. Pero no fue sencillamente alguien que no lo conocía, alguien que lo conoció de manera tan íntima. Pero ¿saben cuál es el punto? Que eso estaba escrito. ¿Está o no está en la Biblia? Pero inmediatamente después de Jesús decir esto, ¿qué dice? Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. No dijo, pobrecito. No, es que él no tiene la culpa, es que él solamente está haciendo lo que está escrito. Podemos ver soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y es donde lo que decía, ese supuesto pastor que está predicando tal cosa, pobrecito Judas, pobrecito él, que es igual a Judas. Porque el mismísimo Señor Jesucristo dijo, sí, está escrito. Lo que me va a pasar está escrito desde hace mucho tiempo. La Biblia declara que lo que le pasó al Hijo de Dios estaba planeado desde aún antes de la fundación del mundo. Lo que va a ocurrir mañana está escrito en el libro de Dios. Eso lo dice el salmista en el Salmo 139. Si quieres lo lees en casa, más particularmente en la traducción lenguaje actual lo dice de esa manera. Todo está escrito. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Sí lo notamos? Demasiado claro. ¿Fue responsable Judas? Total y completamente. Pero estaba dentro de los planes de Dios. Total y completamente. ¿Qué hacemos con esto? Solo creerlo, solo aceptarlo. Alguien diría, pero bueno, ¿por qué esto es tan asombroso, tan maravilloso? Bueno, por dos cosas. Primero, porque ese es el Dios en el que creemos. No es un Dios que se le salen las cosas de las manos. Ve, no es un Dios contingente que tiene que decir, ay, ¿ahora cómo arreglo esto? Adán y Eva cayendo en pecado en el huerto del Edén, siendo engañados por la serpiente, eso no tomó por sorpresa a Dios. Eso ya estaba escrito. Tus pecados y los míos. Claro, eso no significa que lo que hayamos hecho mal, entonces no seamos responsables. Sé que es una enseñanza muy fuerte. Espero que nadie vaya a malinterpretar estas palabras, pero no estaba escrito el pecado de Judas. Ya no estaba determinado. Sí, Judas iba a ser el traidor. Pero ¿por qué esto es tan maravilloso y debería de consolarnos y animarnos mucho a nosotros? Mis hermanos, porque si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, no creeríamos en Él. Es maravilloso, allí había 11 que sí eran discípulos, a pesar, y de eso sí se encargó Marcos de mostrárnoslo. Para los que hemos estado en las enseñanzas de Marcos, ¿eran perfectos? No. Cometieron errores los que nos podamos imaginar, los vimos muchas veces, hasta a veces dudar de Jesús. No fueron perfectos y no es que esas cosas estuvieron bien, pero una cosa es la imperfección del hombre, pero ellos sí eran verdaderos discípulos de Jesús, sí amaban a Jesús a pesar de sus errores y fallas. Es más, me les voy a adelantar un poquitico, pero van a seguir fallando. Más adelantico Pedro también lo va a negar, y no solo Pedro, y los demás también van a salir huyendo por miedo, por temor.
Dios sabe y conoce nuestras debilidades, pero una cosa es la debilidad del ser humano. Una cosa es que cometemos errores, fallamos. ¿Quién no los ha cometido? Y quieren que les dé una, entre comillas, mala noticia. Y si Dios nos presta vida, vamos a seguir cometiendo errores. Y no están bien. No están bien. Y no vamos a justificar ningún error porque somos responsables. Pero Dios está en control de todo esto. Había 11 verdaderos discípulos a pesar de sus errores y sus fallas. Y cuando Jesús dijo esto, cada uno se preguntó, ¿seré yo? Pero sí había uno que tenía un corazón malvado y perverso, que no era sino apariencias, que hacía solo unos cuantos días se había ido a tramar con los líderes religiosos cómo destruir al Hijo de Dios. ¿Y saben qué dijo Jesús? Aunque está escrito desde hace mucho tiempo y el Hijo del Hombre tiene que morir, lo que le va a suceder al Hijo del Hombre tiene que suceder porque ya está escrito. Así es, no hay vuelta de hoja, no hay manera. Hasta el mismo Señor en su momento dijo, Padre, si hay otra manera, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no hubo otra posibilidad. El Hijo de Dios tuvo que beber la copa de la ira de Dios para que tú y yo hoy solamente recibamos la misericordia. Pero ahí es donde llega el punto más importante. Este Dios soberano que ha escrito todo, que tiene todo escrito, hasta tus errores, tus fallas y las mías, también tenía escrito en su libro que un día tú y yo conociéramos a su amado Hijo Jesucristo. Y que a pesar de nuestros errores y fallas, a pesar de que somos tan humanos todavía, pero que Cristo sea lo más grande para nosotros el día de hoy. ¿Eso es real en tu corazón? No podría ser real en nuestros corazones si no fuera por la soberanía de Dios. Es cierto, algún día alguien nos predicó y tú y yo creímos en Jesucristo, pero eso no quita de que ese creer lo haya puesto Dios por medio de su mismo Espíritu. Esa es la realidad. Entonces ahí es donde la soberanía de Dios es tan maravillosa y tan especial para el creyente, porque hoy si Alex verdaderamente cree en Cristo, a pesar de tan humano que es y tan falible, es solamente porque el Dios soberano quiso escoger a Alex por su gracia y su misericordia. De hecho, literalmente hay un capítulo completo en la Biblia que habla de esto. No podemos verlo todo, no acabaríamos ni siquiera hoy, y no estoy exagerando, pero quiero que vayamos a unos cuantos versículos de Romanos capítulo 9. Particularmente los versículos 11 y 12 los traje en la traducción en lenguaje actual. Esta traducción los une en un solo pasaje, en un solo párrafo, que dice la palabra de Dios. Pero eso no es todo. Pablo viene contando unas historias de que el que escoge es Dios. Dios fue el que escogió a Abraham. Dios fue el que escogió a Isaac, Dios fue el que escogió a Jacob, Dios fue el que escogió a Moisés. ¿Pudo haber escogido a otros? Sí, pero a esos fue a los que Dios escogió. Pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Rebeca tuvo mellizos. Los dos estaban en el mismo vientre. Tenían el mismo papá, la misma mamá, los mismos abuelos. No solamente eso, tuvieron la misma, bueno, no sé si es la misma matriz, pero diferente saco uterino, vitelino. Bueno, yo esos términos médicos, como que mejor llamo a mi esposa. Ella sabe más de eso. A lo que me refiero, perdón lo que voy a decir, por ser tan escueto, tuvieron la misma barriga. ¿O no? Pero ¿a quién escogió Dios? Ah, ¿y quién salió primero? ¿Quién fue el mayor? Esaú. ¿Pero a quién escogió Dios? A Jacob. Eso es lo que está diciendo Pablo. Una de las historias más claras de eso, de que cuando Dios tiene un propósito, se cumple lo que Él quiere. No, es que no importa si los dos son nietos de Abraham, voy a escoger solo a uno. ¿Y por qué no escogió a Esaú? No, la pregunta es, ¿por qué escogió a Jacob? Porque si uno lee la historia, Jacob no era ninguna perita en dulce. De hecho, el mismo nombre Jacob significaba tramposo, usurpador. El tipo no era para nada bueno. Claro que es que Dios igual lo escogió antes de nacer, antes de que hubiera hecho algo bueno o malo. Tanto que dice allí, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Ay, es que Dios me escogió a mí porque es que él vio que yo iba a ser bueno. Mentira. Si hay algo bueno en nosotros es porque lo puso allí. Dios nos escogió por pura gracia y misericordia porque Él es soberano, aunque nosotros somos responsables. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. ¿Sí notamos? Así que la pregunta no es, ay, ¿por qué Dios no ha escogido a fulano, a sutano?
a veces uno se pregunta, de pronto quizá la persona que no es salva es mi esposo o es mi esposa o es mi tío, mi sobrino, mi papá, mi mamá. ¿Por qué Dios no los salva a ellos? Mejor preguntémonos, ¿por qué me salvó a mí? ¿Por qué me salvó a mí? Yo no lo merezco. ¿Qué he hecho? Nada. ¿Qué viste en mí? Nada. Nada. Pura, bendita gracia, misericordia. Sí, pudo haber sido Pedro el traidor, pero Dios quiso que Pedro, a pesar de que era tan... sí, bueno, Pedro se ganó la fama, pero es que no es porque Pedro fuera el mejor. No es que Pedro era mejor que Judas, humanamente hablando, sino porque Pedro alcanzó la misericordia de Dios. Quiero que vayamos al mismo capítulo, versículos 18 al 21. Así que como ven, claro, la historia sigue, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios decide tener misericordia de algunos. Pedro, ¿qué recibió Pedro? Misericordia. Y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¿Qué recibió Judas? Endurecimiento. ¿Qué es endurecer el corazón? Dios dejó que Judas hiciera, perdónenme la expresión, pero lo que se le diera, la regalada voluntad. Eso fue lo que Dios hizo. Cuando Dios escoge a una persona, lo toma en sus manos. Si lo tiene que apretar, lo aprieta. Si lo tiene que corregir, lo corrige. Si le tiene que pegar un varazo, se lo pega, porque Dios al que ama, corrige. Al que ama, disciplina. Ay, es que no me gusta. Ah, pues es mi hijo, así que a mis hijos los crío yo, dice Dios. Pero al que no es hijo, lo endurece. Haga lo que quiera. Judas, haga lo que quiera. ¿Le gusta el dinero? Hágale. ¿Por cuánto traicionó al Hijo de Dios? 30 monedas de plata. No, Judas no era ningún inocentón. Totalmente responsable. Versículo 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? ¿Cómo vamos a culpar a Judas? ¿Qué no estaba escrito? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ahí es donde vemos. La Biblia aborda el tema, pero no lo resuelve. Versículo 20. No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Es así de simple. Estaba escrito lo que Judas hizo, estaba escrito, pero Judas es responsable. Mejor que no hubiera nacido, pero Judas no escogió nacer. Nos vamos a poner a pelear con Dios. Ahí es donde me encanta. La Biblia sabe qué dice. Un tema fuerte, pero no discutamos. No lo vamos a entender. Y Dios no nos va a dar la respuesta porque ya la Biblia fue escrita hace más de 1900 años y la respuesta no está. De hecho, Pablo, uno de los últimos escritores de la Biblia, dice, ¿saben qué? Cuando se trata de estos temas, aceptémoslos, mejor reconozcamos la gracia de Dios para con nosotros. ¿Y qué nos vamos a poner nosotros, simples seres humanos, a discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador por qué me has hecho así? Dios, pero ¿por qué hiciste a Judas así? No discutas eso conmigo, dice Dios. Alex, tú eres solo un pedazo de barro, literalmente el idioma original dice un tiesto de barro. ¿Vas a saber más que yo? Esa es la realidad. Señor, ¿y por qué me escogiste a mí? Tampoco lo vas a entender, yo no vi nada en ti. Te quise mostrar misericordia a ti. Versículo 21. Cuando un alfarero hace una vasija de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro. Eso es lo que somos, puro barro. No somos nada, no valemos nada, pero cuando Dios quiere usar a alguien, a Él le place por gracia y misericordia. No tiene derecho a usar del mismo trozo de barro. Venimos, perdón lo que voy a decirte, pero de la misma inmundicia. Esa sí es la realidad. Pero de allí Dios saca a quien Él quiere. Del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Posiblemente el pasaje más fuerte de toda la Biblia, ¿o no? Pero pregunta, ¿por qué Dios nos escogió a ti y a mí para darnos su gloria? Si solo somos barro. Como dice bien la palabra de Dios, ¿qué es el hombre? Para que lo visites. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Nos pudo haber aplastado como moscas. Nos pudo haber aplastado como barro inservible y haberlo tirado. ¿Saben qué hace Dios? Forma vasijas de honra. Por gracia, pero como dice un lugar en la palabra, no lo traje allí, pero somos de barro para que la excelencia y el poder sean de Él. Pero cuando yo miro esto nuevamente, solamente digo, Señor, ¿por qué a mí? Si solo soy barro como todos los demás. Gracias, Señor, por alcanzarme. Y Él hace otras vasijas para arrojar basura. Pero ¿qué dice el final de ese discurso que termina en el capítulo 11? Quiero que vayamos a Romanos 11:32. Para mí posiblemente una de las verdades más hermosas de esto, con este versículo termino. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia o en pecado,
para poder tener misericordia de todos. Mis hermanos, este versículo es tan grande, es tan maravilloso. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Por eso fue que Dios permitió que Adán y Eva pecaran. Por eso un Dios permitió tu pecado y el mío, para mostrarnos algo que Él no hubiera podido mostrarnos si no fuéramos pecadores. Misericordia, gracia. Por eso el Evangelio es que Dios salva a pecadores por pura y bendita gracia. Si nosotros no nos hubiéramos perdido, no podríamos hablar de un Dios que hizo el más grande sacrificio, como ya lo había dicho Pablo allí en Romanos, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo también dijo en Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar esa meta. Somos pecadores. Sin embargo, Dios nos muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Podríamos hablar de un acto más grande que el Hijo de Dios entregando su vida por estos pecadores que solo somos barro. Ese fue el plan de Dios. Así que no vamos a justificar ningún pecado, pero cuando entiendo esto, digo, gracias Dios por salvar a este pedazo de barro, que lo único que hay en él mismo, sin tu gracia, es pecado. Sin Dios solo somos vasijas de barro llenas de inmundicia. Pero ¿saben qué hace el alfarero? Nos crea de nuevo en Cristo Jesús y nos hace su obra maestra. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él hace lo que quiere. Y quizá a otros los deja que sigan en su inmundicia. Quizá a otros los deja que sigan siendo barro duro, endurecido. ¿Por qué se fijó en nosotros? Por su soberanía. Soberanía asombrosa. Creo que si uno lo entiende correctamente, solo puede decir gracias Dios por salvarme. Gracias Dios por escogerme. Gracias Dios por hacer de este pedazo de barro una vasija para tu gloria, aunque no lo merezco. Gracias Dios porque aun siendo un pecador, igual que toda la humanidad, Dios encerró a todos en desobediencia, en pecado. ¿Saben qué es lo que significa? Que no hay nadie mejor en esta tierra. No hay ningún ser humano mejor que otro. El único ser humano bueno, puro y perfecto fue el Dios que se hizo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Pero para qué lo hizo? Para salvarnos. Él nos escogió a ti y a mí. ¿Saben por qué estamos en esta noche escuchando esta palabra, deleitándonos y confiando ahora más que nunca en Cristo? Aunque no entendamos muchas cosas. Por su pura y bendita gracia, porque Dios así lo decretó. Porque antes de la fundación del mundo, tu nombre y el mío estaban escritos en su libro. Qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan soberano. Esto me asombra. Gracias a Dios no somos Judas, pero solo por su gracia maravillosa. Pero recordemos que seguimos siendo responsables de nuestros actos. Que Dios en su gracia nos ayude cada día a honrarlo y glorificarlo, pero por sobre todo a reconocer su soberanía en nuestras vidas, que Él, por gracia, nos ha salvado. Terminemos orando y dándole gracias a Dios por esta verdad tan maravillosa. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso poderte llamar Padre. Que este barro, esta vasija que no hay nada bueno en ella, tú la hayas escogido, es una cosa tan grande, pero qué hermoso saber que no solamente eres mi Padre, sino aquí hay un grupo de hermanos a quienes tú has escogido por tu gracia, a quien tú has elegido de manera soberana, no porque hubiera algo bueno en ellos o en mí, sino por tu misericordia. Gracias por enseñarnos tu palabra, gracias por enseñarnos tu verdad. Gracias por recordarnos que nos has salvado por pura y bendita gracia, que no lo merecemos. Gracias por recordarnos que tú estás en control de todas las cosas, de cada detalle de nuestras vidas, grande o pequeño, pero que como dice tu palabra, hoy podemos entenderlo más. Por eso es que todo lo que ocurre en nuestras vidas ayuda para bien, porque el bien más grande que nos has dado es salvarnos a través de tu Hijo, llevarnos a creer en tu amado Hijo Jesucristo. ¿Quién se iba a imaginar que en el siglo XXI, aquí en Colombia, en este lugar tan desconocido, tan recóndito y pequeño, pudiera haber un grupo de personas que proclaman gloria, honra y exaltación a tu nombre a través de tu amado Hijo Jesucristo? Pero tú sí lo sabías aún desde antes de crear este mundo. Gracias por salvarnos. Gracias por escogernos, porque no hay nada bueno en nosotros por lo cual pudieras haberlo hecho, sino que fue tu pura, bendita gracia, misericordia, fue tu soberanía. Pero ayúdanos hoy más que nunca frente a esta palabra, no a relajarnos, no a decir, bueno, pues como todo está en control tuyo, entonces vivamos como queramos. Al contrario, ayúdanos hoy más que nunca a ser responsables de cada uno de nuestros actos,
que podamos ser luz, que podamos honrarte, que podamos glorificarte, que podamos mostrar al mundo que somos verdaderos discípulos, que somos verdaderos hijos, pero a la vez siempre reconociendo y recordando que si algo tenemos o somos ahora es porque nos has hecho de nuevo a través de tu Hijo. Gracias una vez más por salvarnos en Cristo Jesús. Amén y amén.